Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Lucas capítulo 5, versículo 1 al 5. Hemos escuchado palabra de Dios. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional Hoy Apegados a Él, como a sus cursos online en mol.fundacionbiblica.com. También Adoración de Siervos todos los martes a las 7:30 de la tarde España a través de nuestro canal de YouTube. Para cualquier información escribe a fundacionbiblica@gmail.com. Aprendamos juntos del Maestro. Te esperamos. Una vez más, desde la Fundación Bíblica de aquí de Sabadell, estamos iniciando una semana más de estudio. Sabemos que será una semana de mucho aprendizaje, porque es difícil cuando Dios dice no. Cuando la situación, la gente, el gobierno, los médicos nos dicen: no hay nada más que hacer. Todo está perdido. ¿Lo has escuchado alguna vez? Quizás más de una. A mí me ha pasado. Pero, ¿sabes? Esto no es el fin. Es muy doloroso cuando Dios dice que no a algo que obviamente ni yo, ni tú, ni el pastor más reconocido del mundo tiene las respuestas, porque somos hombres y mujeres. Nosotros no tenemos control sobre el consejo divino. Esto me hace recordar cuando somos pequeños, pedimos cosas que parecen nobles o justas. Por ejemplo, un permiso para ir a estudiar con una amiga a su casa, quizás seguir jugando toda la tarde, tal vez un cambio de escuela a una mejor. Muchas veces nuestros padres no nos dicen las razones y simplemente nos dicen que tengamos paciencia, pero que en ese momento no podrá ser. Y bueno, nos quedamos frustrados. Y dirás: pero Cami, yo ya no soy un niño o una niña. Y eso es cierto. Primero y lo más importante es que nuestra fe no debe de depender de que Dios diga que sí a nuestras peticiones, por muy nobles, justas y maravillosas que sean. Yo no voy a irme a los extremos, ¿verdad? Cuando pedimos cosas que son nobles, que son justas, que son razonables, que tienen todo un proyecto buenísimo y que puede hacerle bien a un montón de personas. Sin embargo, Dios dice que no. Mira, hay que tener mucho cuidado. El hecho de querer hacer una doctrina del sí de la oración, eso se puede convertir en que la oración sea un amuleto. Y aunque haya mucha fe, de una vez tenemos que entender que no depende de la fe que Dios conteste un sí o un espera o un no. Se trata de su consejo divino. Ahora bien, también hay algunas consecuencias que estamos cosechando de nuestras malas decisiones, de nuestra mala cabeza. Una de estas negativas fue la que Dios le dio a David cuando tiene su bebé con Betsabé. Esto lo podemos leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 5. Dice así: y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Versículo 16. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Veamos algunos principios que son muy importantes. ¿Qué hizo David?
Buscó a Dios aún sabiendo que él había errado. No se amargó, no se llenó de ira y de resentimiento contra Dios. Al contrario, amó a Dios y con todo su corazón rogó al Señor. Dedicó un tiempo para estar a solas con él, ¿verdad? Dice el versículo 18, al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Bueno, aquí vemos varias cosas. Estuvo 7 días en ayuno y oración. ¿En dónde? Supongo que a solas en algún lugar, en completa comunión con el Señor. Ahora bien, esto no quiere decir que sea la norma la cantidad de días y estando en tierra. Dios no nos enseña ritos, sino actitudes del corazón. Por favor, recordémonos que un principio espiritual, bíblico, se aplica a todos los tiempos, todas las edades, todas las culturas, todos los climas, en todos los tiempos, ¿vale? En todas las situaciones de la persona. David pues estuvo con Dios, a solas. No estuvo con Betsabé llorando, ni al lado del niño enfermo, ni con sus amigos o con sus siervos, ni con Natán. No. Se dirigió enteramente a Dios. Estuvo a solas con él, porque era el único que podría fortalecerle. ¿La respuesta de Dios cuál fue? No. ¿Por qué? Porque el niño murió. Lejos de airarse o amargarse, fue y adoró a Dios. ¿Incomprensible? Claro que sí, es incomprensible. ¿Sabes por qué? Porque su fe no dependía del sí de Dios, sino que estaba afincada en la persona del gran yo soy, del Dios Todopoderoso, sabiendo que Él tiene todo en su control, que Él da y Él quita. Y no por capricho, ¿eh? Él no es un Dios griego que se divierte con los hombres quitándoles y dándoles. No, el niño estaría en la presencia de Dios y no entre los hombres. Y ese era su descanso. Vamos al versículo 21. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendría compasión de mí y viviría el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Pongamos atención en esta lectura. Es muy importante que hagamos una observación de cómo estaba actuando David, porque no es tanto el ejercicio espiritual, es decir, que sea nuestra norma de actuar, sino es el corazón. Mientras el niño estaba vivo, él estaba ayunando y llorando, clamando. Pero cuando Dios ya tomó la decisión, entonces ahora cambia la actitud y es reposar en el Señor, descansar en Él. Él sabía que un día Él estaría con esa criatura, con ese bebé. Dice el versículo 24, y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón. Fíjate, al cual amó Jehová. Muy bien. Seguidamente, entonces, ¿qué hizo David? Fue con su esposa y la consoló. Mis estimados, ¿cómo podemos consolar a nadie si no hemos pasado tiempo con el Señor? ¿De dónde vendrán nuestras fuerzas cuando hemos recibido un no de Dios? ¿De dónde vendrán? ¿De un corazón confuso, triste, abatido,
que débilmente hablará de una fe que se está desmoronando, pero que está sacando versículos como si fuera una cuerda débil a la cual se aferra. Pero Dios dice esto y aquello cuando el abatimiento se ve en nuestros ojos, la tristeza en el tono de nuestra voz. El corazón está temblando, se está cayendo a trozos. David recibió la fortaleza del único, el único que podía darle fortaleza. Dios disciplinó a David, pero su oración escucha. No fue desoída, ni tu oración ni la mía. Dios no volteó su rostro para otro lado ni lo despreció. Le amó, pues le dio un hermoso hijo, sabio como ninguno hasta nuestros días. Fue hijo de la mujer que él amó. Y su nombre de este niño fue Salomón, al cual Dios también amó. Así que no se desaliente tu corazón. Cuanto más sé el no de Dios, más descansa en él. Más de una vez el enemigo nos ha pedido para ser zarandeados. Estamos en un mundo que se acaba y advertidos estábamos de que la oposición iba a ser tan grande con los hijos de luz que muchos incluso se enfriarían. Así pues, el velad y orad no se refiere solamente a estar atentos en cuanto a las acechanzas del diablo, sino también a estas situaciones de la vida en donde a veces no entendemos por qué es que hay un no por respuesta. Porque por ahí podemos resbalar, por ahí podemos enfriarnos. No corras, me lo digo a mí misma, no correr en dirección contraria, porque nos vamos directo a un pantano en donde hay mucha desesperación, mucha desilusión y mucha tristeza. Más bien corramos a la cruz, porque es ahí el único lugar donde hallaremos consuelo. A lo mejor respuestas no. Yo no te voy a decir que ahí vas a encontrar respuestas, pero sí mucho consuelo y mucha fortaleza y mucho aliento. La lección aún no había terminado para David, había comenzado. Recordemos que nosotros no vamos en función de las circunstancias, sino en función del reino de los cielos, que es completamente diferente al de la tierra. Es posible que tengas que reinventarte, levantarte, sacudirte las rodillas, lavarte la cara y comer. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que no nos quedaremos ahí postrados. Tenemos que actuar en consecuencia, fortalecidos en el Señor. Él nos dirá cuándo. Y entonces, desde lo profundo del corazón, actuaremos en consecuencia, no intentando ministrar a otros con un corazón que está completamente destrozado. De verdad, aunque te tardes lo que te tardes, el Señor te fortalecerá, te lo aseguro que te fortalecerá para continuar. No es el fin, quizás sea un cambio solamente de planes. En nuestro estudio de hoy, Pedro ya estaba lavando las redes. Había también recibido un no por respuesta. El mar no le dio ni un pez. Encima vemos que Jesús no se apresura a decirle: tranquilo, Pedro, no te preocupes, no temas. Al contrario, le pide su barca. ¿Te ha pedido algo Dios hoy, a pesar de haber recibido un no por respuesta? Dirás tú, encima de que me ha dicho que no puedo más, que todo ha terminado. Aún así me pides más, Señor. Recordemos que el Señor no necesita nada de nosotros. Nosotros le necesitamos a Él. La barca es del Señor, tu vida y mi vida es de Él. Pero ¿sabes una cosa? Aquí hay mucha enseñanza. Porque cualquiera diría, pues no era necesario que le pidieran nada. ¿No? Es como cuando va y le dice al del aposento alto que necesitaba el burro, ¿verdad? Y dice, él te lo va a dar. Aquí es diferente, le pide la barca. ¿Por qué? Pedro estaba muy afligido. No había pescado nada en toda la noche. Estaba su rostro decaído y encima le pide la barca. Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast.
continuemos con nuestro estudio. Cuando Dios dice no, ¿cuán resentidos podemos estar con el no de Dios? ¿Qué te ha pedido Dios, sino tu corazón y mi corazón? Quizás estés débil, quizás no te quede nada, quizás las fuerzas se han agotado y has llorado demasiado, suplicado y hecho todo lo humanamente posible sin ningún fruto. La red está completamente vacía. Guarda esto, lo humanamente posible, porque lo vamos a ver más adelante. En nuestras fuerzas, lo poquito que queda, siempre creemos que algo se puede hacer. Un plan A, un B y un C. Esto quiere decir, aún me falta llamarle a fulano. Aún todavía tengo esto, aún tengo todavía aquello. Estoy esperando tal recurso, aquella apelación, o tal medicamento, o tal papel, o este dinero, o lo que sea. O la respuesta de fulano o de perengano. Pero cuando se agota todo, uno queda desgastado, triste, frustrado, cansado. Hay quienes insolentemente dicen que Dios tiene un buen sentido del humor con estas cosas. Pero ¿sabes algo? Esto es una ofensa terrible y un dolor grande para nosotros. Confunden al Dios todopoderoso y omnipotente con los dioses griegos, siempre caprichosos y divirtiéndose con los humanos a ver hasta dónde aguantan los sufrimientos, apretando día a día las tuercas. Pero eso no es así. No lleguemos a ese punto, por favor. No leemos por ninguna parte de la Escritura nada, ni siquiera que dé a entender eso. Lo que sí vemos es un mundo de maldad que está a punto de ser juzgado. Vemos nuestras consecuencias de nuestra rebeldía, desobediencia, mala cabeza, de nuestro pecado en nosotros mismos y que hemos propinado a otros. El pecado de otros hacia nosotros. Y un mundo pues injusto, donde hay leyes injustas, donde se violenta por un lado y por otro la individualidad de las personas. Y creámoslo o no, el tiempo de gracia se acaba. Ha sido Dios muy paciente para con todos nosotros los pecadores. Cada día nos da la oportunidad de correr a Él y arrepentirnos. Pero bueno, es así que por el otro lado, por otra parte, tenemos un grupo de personas que se llaman hijos de Dios, que dicen que dependen de Él absolutamente, cuando en realidad no es así. ¿Por qué? Porque cuando llegan al límite, aún siguen pensando en estrategias, dejando a Dios de lado y usando su ingenio. Esto no quiere decir que no podemos ser estratégicos, que no podamos planear las cosas. No me estoy refiriendo a eso. Me refiero cuando en un momento dado estamos pasando por una prueba difícil y donde nos estamos apoyando en nuestras propias fuerzas. La semana pasada hablamos mucho de eso. Mira, David no tenía ya nada. ¿Qué podría hacer contra la muerte? ¿Y Pedro? ¿Qué? Tampoco. El mar no le había dado ya peces. La fuerza de sus brazos estaba agotada. La noche se hizo corta y los peces parecían todos haberse escondido en las profundidades del mar. Lo triste es cuando ves que otros pescan y corres presuroso ahí donde están los otros y tus redes están vacías y las de ellos no. Y luego remas al otro extremo donde están los otros y también tus redes están vacías y las de ellos no. Y donde te mueves parece que los peces nadan en dirección contraria a ti, justo a las redes donde están los otros. ¿Te ha pasado eso? ¿En tu trabajo quizás? ¿En la escuela? ¿En la iglesia? ¿En un montón de circunstancias? A mí sí, ¿eh? Hasta que tus brazos quedan como escarchas, ya no tienen fuerzas, tu corazón tampoco, y dices, ya no puedo más, hasta que no podemos ya más. Luego decimos a Dios, atráeme con lazos de amor, no me apartes de ti nunca, porque mayor es la vida eterna que la vida pasajera en la tierra. Pero realmente, nuestras vidas no están dispuestas a depender de su gracia, sino de nuestra fuerza, nuestra suerte, nuestra fortuna, habilidades y todo lo que nos vaya bien, ¿verdad? Las amistades, lo que conocemos. Aunque digamos que eso es confiar en Dios y que la vida nos va bien porque hemos tenido mucha fe, somos perfectamente religiosos, etcétera, etcétera. Eso no es así.
No, mis estimados, ya lo estamos viendo con David, lo estamos viendo con Pedro. Porque, bueno, y ya no digamos con Job, que luego lo veremos. Porque mira, cuando todas las cosas se van, ahí es cuando nos damos cuenta cómo se demuda el rostro, ¿verdad? El corazón se amarga. Y al primero que culpamos es ¿a quién? A Dios. Y decimos que Dios ha permitido a Satanás y buscamos cantidad de explicaciones y explicaciones. Queremos las glorias de la vida eterna sin siquiera luchar por una guirnalda, sin entrenamiento, sin fogueo, sin lucha, sin batalla. Depender de Dios es precisamente cuando todo se acabó. Y el refugio es Él. Las fuerzas humanas, ¿os acordáis cuando dijimos de las fuerzas humanas? Se han agotado, ya no hay. Entonces el descanso es Él. Y así como Pedro, decimos, sí Señor, toma mi barca. Por supuesto, tómala, Señor. Y esa barca puede ser tu vida misma, tu ministerio, tu casa, tu trabajo, tus hijos, tus padres, tu país. Porque nos olvidamos que todo es de Él, pero en esa entrega está el gozo. Tómalo, Señor, sí, está bien, yo soy tuya, mi corazón es tuyo, todo es tuyo. No entiendo nada, pero ahí está, Señor. Pedro estaba desanimado y puede ser que tú también y yo estemos desanimados. Pero ahí estaba escuchando al Maestro mientras estaba terminando de lavar sus redes vacías. No registra la enseñanza de Jesús, pero seguramente hablaba del reino y del arrepentimiento, de la confianza en Dios, del camino que es Él mismo. Pero ahí estaba Pedro. Dice el versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Dice, y cuando terminó de hablar el Señor, quizás sea tiempo de callar y de esperar. Mira, no se trata de que tengas todas las respuestas, ni de estar hable y hable y hable, ni de que justifiques a Dios o a ti mismo o las circunstancias, de que encuentres una explicación. No, porque como dijo Job, hablaba lo que no entendía. La verdad es que hablamos muchas cosas que no entendemos, más bien poco o nada. Con el tiempo es que comprendemos un poquito, pero no todo. Jesús le dice a Pedro que vuelva al mar. ¿Volver otra vez al punto de partida? Muchas veces he dicho, Dios no me trajo hasta aquí para volver atrás. Pero como hemos dicho tantas veces, el reino de los cielos no es como el de la tierra. Y una vuelta al mar traería muchas respuestas. ¿Cómo voy a volver al mar si además ya amaneció?, diría Pedro. Todos sabemos que la mejor hora para pescar es de noche y por la madrugada. ¿Quién va a pescar a esa hora? Es ilógico. Exactamente. Nuestros estereotipos en el mundo están bien definidos y nuestros caminos bien conocidos. Pero dice el Señor, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55:9. Así pues, Pedro dice, bueno, va, Señor. Recordemos que Jesús se dirige a Pedro, pero estaba con otros, al menos su hermano. Pero ahí se mencionan más, ¿verdad? En Mateo 4:18 al 22, Marcos 1:16-20 se menciona a su hermano Andrés. Pero aquí lo interesante es que no siempre estamos solos. Aunque nos sintamos solos, siempre hay gente alrededor nuestro. Así pues, contigo hay más con los que Dios se glorifica. David no estaba solo, estaba su amada Betsabé, sus siervos y Natán, aunque de lejos. Los propósitos del Señor son para muchos, no solo para ti y para mí, y no depende ni de tú o mi respuesta para que Dios sea glorificado.
Pero es maravilloso cuando aprendemos estas preciosas lecciones y el corazón se rinde y deja de luchar. Cuando caes o caemos sin fuerzas ante Dios y decimos con toda sencillez: hágase tu voluntad como tú quieres, Padre. Te he dejado mi petición, he rogado, me he cansado de hacerlo como yo sé. Ahora bien, si debo volver al mar, volveré al mar. Dice Pedro: sea de acuerdo a tu designio, a tu propósito, a tu mandato. Esta es la palabra que utiliza él. No era un asunto fácil. Miremos la escena. Estaban los escuchas, que eran muchos, los que habían escuchado a Jesús enseñando. Estaba al menos Andrés y otros pescadores, los que le ayudaron después con las 2 barcas. Y ahora qué ridículo, volver al mar, y a una hora que no era. ¿Cuántas veces nos han enseñado que avanzar es ir hacia adelante y no hacia atrás? Yo misma lo he entendido así. Pero ¿sabes qué? El Señor me ha sacudido, pero fuertemente, y he tenido que aprender como una niña que sus pensamientos y sus propósitos realmente no los conozco y son maravillosos, y que si hay que volver al mar, habrá que volver al mar, aunque resulte ridículo para mí, o aunque resulte contrario para ti, aunque resulte ilógico para todos nosotros, habrá que volver al mar. Pedro fue al mar. ¿Y qué fue lo que pasó? Versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Es muy probable que los hermanos Pedro y Andrés tuvieran que saldar algunas cosas con esta pesca, porque a partir de ese día fueron llamados por Dios a seguirle y ser pescadores de hombres. Entendámoslo muy bien. Nuestra fe no depende del sí de Dios. Si es así, te pido de favor que eches marcha atrás, porque aunque tus y mis deseos sean muy nobles y la lucha sea por cosas eternas, fíjate, el ministerio, lo que tú quieras, no siempre habrá un sí. Pero lo que sí sabemos es que ninguna oración es desoída. Esta semana estaremos hablando de la negativa de Dios y oramos y pedimos al Señor que todos nosotros seamos reafirmados en nuestra fe, bien arraigados y cimentados, porque el Señor viene pronto. Así que nuestra dependencia, fe y esperanza no puede estar fincada en los sís de Dios, sino en que Él nos redimió en Cristo Jesús para que gozáramos de su perdón, de una nueva vida en Cristo, un reino nuevo y diferente, una plenitud en Cristo, vida eterna, que para el hombre natural es una completa locura, y una esperanza en vivir eternamente con Cristo. Ahora pues, la maravilla no fue la pesca, ni volver al mar, ni que no pescara nada. La maravilla fue que el velo se descorre y pudo ver cara a cara al Dios Todopoderoso. Por eso dijo: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Halló gracia en el Dios Todopoderoso. Él sabía que podía morir, porque todo el que vio a Dios temía morir porque eran pecadores. He ahí la maravilla, que muchos lo vieron, pero no vieron lo que Pedro vio ese día, ese encuentro íntimo y personal con el Dios Todopoderoso. Y he ahí la maravilla, cuando podemos caer a los pies de la cruz reconociendo quién es Él y que está por encima de todo. Ninguna oración ha sido desoída. Y si tienes que volver al mar, vuelve. Y si aquel asunto ha muerto, déjalo ir y quédate en paz en el Señor. Dice Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y cierto es
Pero en toda la Escritura leemos que todo hijo fiel, toda hija fiel, aunque haya padecido en la tierra y haya habido mucha negativa, ahora mismo está en la presencia de Dios, disfrutando de Él, y aún en esas negativas pudo disfrutar y reposar en el Dios Todopoderoso. ¿Que suena a locura? Por supuesto que sí, suena a locura. Cualquiera diría, Cami, lo que estás diciendo no tiene sentido, que no ves todo lo que estoy sufriendo, que no ves todo lo que me va a pasar. Bueno, lo vamos a ver esta semana. ¿Cuántos de nuestros hermanos tuvieron que pasar por sendas pruebas? Y muchos de ellos así terminaron sus días. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Palabras de Job, capítulo 23, versículo 10 al 11. Mantengamos esta semana nuestro corazón en oración, cuidando nuestro espíritu, nuestra alma y nuestra mente de no pecar contra el Señor. Bendiciones.